Bueno, me llamo Álvaro Ojeda y estamos trabajando sobre algunos temas relacionados con la historia del tango. En realidad, a mí me tocaría, según me han planteado, la posibilidad de hablar sobre los tópicos del tango, es decir, aquellos elementos que tienen que ver con ciertos asuntos que las letras tratan. Debería decirse, para empezar a desbrozar el camino, que el tango en realidad es una unidad mucho más compleja que las letras de tango y que las letras, en todo caso, las letras que nos interesan de tango, llegan al tango de una manera bastante más tardía que el ritmo. Tanto el proto-tango todavía tiene elementos de sus músicas informantes, la milonga, música criolla, la habanera, el tango andaluz y demás, se genera como una forma musical bailable y luego, más tardíamente, digamos fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se le empiezan a incorporar algunas letras que en realidad carecen de básicamente importancia desde el punto de vista letrístico. Son letras más o menos comunes, vulgares. De suerte que tenemos que tener siempre presente que la esencialidad era la música, la danza y la letra era una forma adosada. Borges dice respecto a la letra, eh, algo que, que lo voy a decir, pero que en realidad no lo creo, sirve como una forma de, de negarlo. Dice, el tango esa diablura, los atareados tiempos desafía, hecho de polvo y tiempo, el hombre dura, menos que la liviana melodía que solo es tiempo. La idea de que la música es lo que perdura porque es tiempo y que todo lo demás en el tango y todo lo demás en este caso la letra y la letra sería el hombre, no tiene tanta importancia porque dura menos. Bueno, eh, con todo respeto, es un grave error. Que el propio Borges enmendó, porque en los libros que se habla sobre la letrística de tango en Uruguay, los libros que publicó Idea Vilariño, que fue en eso una precursora, porque nadie le daba demasiada importancia a la letrística en el tango en Uruguay, ella hablaba de que Borges cantaba las letras de tangos que eran para todos nosotros o para la época, tangos que eran musicales y que sin embargo tenían una letra. Letras absolutamente vergonzantes, que no se podrían cantar hoy en público, o a lo mejor sí. Pero digo, tenían una letra. Entonces, y él las recordaba, es decir, que era la negación de su propio poema. Pero la verdad es que las primeras letras entonces habría que ponerlas como un antecedente no demasiado valioso. Me refiero a las letras de Villoldo, a las letras de Saborido, a las letras de Alfredo Gobi padre. Eh, Saborido y Gobi eran uruguayos, Gobi era de Paysandú y Villoldo era argentino. Las letras más o menos se las conocen, soy hijo de Buenos Aires, me llaman el porteñito, yo qué sé, yo soy la morocha, la más agraciada, no son las mejores circunstancias letrísticas, pero fueron de alguna manera las letras que abrieron los éxitos, que junto con los cilindros y luego con los discos forjaron la letrística del tango, porque la letra del tango está unida también a un avance tecnológico, al igual que la música y que la danza. El registro hace que no solo estén las orquestas, sino estén los cantores. Y por supuesto hay un año mágico, un año que todos los que hablan de las letras de tango van a señalar, y que es el año 1917, cuando Gardel graba la letra de un tango preexistente que se llamaba Lita, y que la letra le modifica ese nombre. Tan es así que durante mucho tiempo los tangos convivieron con un título para el tango musical y un título para el tango eh, con letra, que se llama Un Mi Noche Triste. Y Mi Noche Triste tiene un rango paradigmático, ¿no? Es el que fija, como en todos los grandes procesos culturales, hay un momento en que se fija algo y luego el parámetro va de un lado a otro, pero siempre teniendo en cuenta ese eje. Nos movemos a la izquierda o hacia la derecha, pero el eje central es Contursi. Y esto es así, no significa nada más que un elemento descriptivo.
Debo decir también, como una pequeña digresión, que el tango se ha ocupado de todos los temas. No es verdad que lo único que el tango habló fue el abandono. No es cierto eso. El tango se ocupó de todos los temas. Lo que sucede es que las mejores exposiciones letrísticas de la historia del tango tienen que ver con un tono eh, elegíaco, que es el tono del tango. Cuando hablamos de elegíaco, hablamos de la elegía. La elegía es una forma poética muy antigua, es una palabra griega, elegos, quiere decir llanto, y es el planto de la poesía española, el planto por la trota convento de la del siglo XIII, el canto por Ignacio Sánchez Mejía de García Lorca de los años 20, porque es una poesía que remite a una pérdida, a un llanto, a algo que se perdió. Normalmente tiene que ver con la muerte. Las coplas por la muerte de su padre, de Manrique, son una elegía, aunque se llamen coplas. El tono es elegíaco, sí, tiene que ver con la materia poética y no con una métrica especial o con una forma especial. Puede hacer una elegía en un soneto o en un verso libre. Y el tono del tango es un tono netamente elegíaco, es ahí donde el tango recupera su mejor eh, posibilidad. Pero hay tangos de todo, hay tangos sobre todos los temas. Lo que pasa es que en algunos de los tangos que tienen importancia desde el punto de vista temático porque abarcan otras cosas, sus mejores logros son elegíacos. A ver, pongamos algún ejemplo. Todos tenemos en la cabeza la neta de Mi Noche Triste. Mi Noche Triste fija varias cosas que son importantes a tener en cuenta. El primero es el tono, es el canto de una persona que está agobiada porque ha perdido a su pareja. Chao. Este es el principal tema de Mi Noche Triste, no hay otro tema. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Ahí ya hay dos cosas que hay que señalar. Una es que existe el ingreso de un dialecto de lo que los españoles llaman germanía, y bueno, y acá se llama lunfardo, que tiene que ver con una forma del argot carcelario que traspasa a la sociedad en la medida que en la cárcel se deja de usar. Cuando los individuos en la cárcel emplean un sistema lingüístico que es adivinado por la policía, se descarta y se emplea otro, porque lo importante es comunicarse sin que la policía se entere. Entonces eso se criba y pasa a la sociedad porque no hay nada más abierto, valga la paradoja, que una cárcel. Todo lo que en la cárcel se hace y se ve pasa a la sociedad. Por lo tanto, tenemos la catrera, la percanta, el amurar, etcétera, etcétera. Es un lenguaje espejo. Si no existiera la cama, nadie entendería lo que es catrera. Nadie entiende lo que es una mina si no existe una mujer. Entonces, no es un idioma, es este, un juego lingüístico que, si se usan las medidas adecuadas, es enriquece a un poema. Si se usa en una medida excesiva, se transforma en un texto que tiene que tener una anotación explicando qué es cada cosa, porque se sustituyen verbos, se sustituyen sustantivos, adjetivos, y solo quedan los nexos. Todo lo demás puede ser un galimatías que no entiende nadie. Bueno, entonces tenemos, por un lado, en el caso de Mi Noche Triste, la primera cosa que es el tono elegíaco. La segunda es la irrupción lingüística. Todo esto lo digo porque vuelvo a hacer una digresión, siempre se entiende en el tango un fenómeno conservador y no hay nada más alejado del conservadurismo que un género que se inicie agregando enorme cantidad de cosas, enorme cantidad de elementos que vienen de todos lados, ¿no? Innovaciones lingüísticas, innovaciones en el canto, no sé, ese tipo de letras no funcionaban. Ustedes presuman lo que significa 1917, hacer alusión a la catrera como un lugar este, venéreo, digamos así. Entonces, todo ese tipo de cosas de alguna manera niegan la idea de que el tango es un elemento conservador. Al contrario, el tango es una gran esponja que chupa todo lo que tiene alrededor y que Contursi, una enorme intuición, coloca dentro de la letra. Idea dice respecto a Contursi que Contursi era un poeta y eso produjo en los años 50 en Uruguay un cierto recelo. Su generación, la generación del 45, no entendía eso así. Y durante muchísimos años la izquierda, en términos generales, entendió que el tango era retardatario, conservador, y actualmente hay una cantidad de corrientes que le achacan al tango
poco menos que la culpa del castigo a las mujeres, lo que es, entre otras cosas, una torpeza, porque eso habría que achacárselo en todo caso a todas las formas literarias que mostraran situaciones de ejercicio del poder de una clase sobre otra, o de un género sobre otro, o de un hombre sobre otro hombre, en inferioridad de condición. La digresión trato de seguir con lo que es Contursi, porque es tan importante, porque es el padre. Contursi retoma también algunos elementos de la poética, digamos, postmodernismo de los años fines del siglo XIX. El modernismo, ustedes saben, es una corriente literaria muy importante que va de aquí a Europa. Es la corriente literaria que termina chupando a la generación del 98 española y que tiene a Rubén Darío, a Lugones y a Julio Rexi como los más importantes exponentes. Luego del modernismo, en un modernismo más decadente, más posmoderno, más imbricado de otras cadencias, aparecen poetas como eh, eh, Evaristo Carriego, básicamente, que es el gran introductor en la poesía, no en las letras de tango. Evaristo Carriego no hizo letras de tango, de ciertos elementos que Contursi retomará. Por ejemplo, el escenario barrial y ciertos personajes del escenario barrial. Todos tenemos presente la letra del último organito de Homero Mansi, la letra de los años 50, donde se habla de un ciego que fuma en el umbral. El ciego que fuma en el umbral es un personaje que coloca en Has vuelto, un largo poema donde se describe el pasaje de un organito por un barrio. El ciego que escucha el organito es un personaje que coloca en su poema Evaristo Carriego, a fines del siglo XIX. Es decir, Mansi retoma el personaje de Carriego. De igual manera, Contursi, del cual no podemos saber si leyó o no leyó Carriego, aunque es probable que lo haya hecho, no era un hombre culto, y como fenómeno interesante habría que decir que compuso Mi Noche Triste aquí en Montevideo, en el año 16 y en el 17, como dije, la graba Gardel. Contursi utiliza el barrio, pero no lo hace, y acá viene su otra innovación, no lo hace como una muestra del barrio en general, sino que dentro del barrio se mete en el conventillo o en la casa de inquilinato o en la vivienda modesta y coloca como escenario no ya el pasaje del organito, sino todo el mobiliario, los elementos de adorno de las clases bajas. Entonces allí aparecerá el espejo, la catrera, la lámpara, eh, las costumbres es otro de los elementos que hace ingresar Contursi. Todo esto es profundamente innovador, ¿eh? Nosotros ahora estamos acostumbrados a escuchar letras de intimidades, pero en estos años no. La poesía tenía ciertos cánones y la letrística también. Entonces, meter los bizcochitos y la puerta que queda abierta y las costumbres diarias no eran, se las entendía de alguna manera como un hecho bastardo, que no merecía un encumbramiento poético. Pero resulta que Contursi no tiene ningún tipo de problema y lo coloca. Entonces tenemos, por un lado, para hacer un pequeño resumen, tenemos por un lado el ambiente del barrio, dentro del barrio, yendo de lo general a lo particular, la habitación, la pieza. Luego dentro de la habitación y la pieza tenemos el abandono, donde se produce el abandono, el hombre queda solo porque la mujer se va. Dentro de ese abandono y de esa mujer que se va están los sentimientos del individuo, que los representa por una especie de personificación que las cosas demuestran. La lámpara del cuarto también tu ausencia de sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Eh, Esa empatía entre las cosas y los sentimientos es un fenómeno poético también muy importante, muy culto y que se ha hecho muchísimas veces antes y después en la historia de la literatura. Esto hace que, más algunos de esos factores, la manera en que se organiza la estrofa, las rimas asonantes que hacen más fácil la posibilidad de rimar, y el hecho de que Contursi lo armó a partir de una música, que no es tan sencillo porque tuvo que de alguna manera medir los compases que esta música tenía e ir inventando las letras encima. Por eso se decía que Contursi había sido de alguna manera un payador, otro de los elementos importantes que se agregan a la historia del tango. Es decir, los payadores
finiseculares, que tienen también una temática, en algún caso, reclamativa y demás. Eh, Él logra pasar eso encima, que es muy complicado de hacer, ¿no? Porque no había grabadores, nada que se le pareciere, y porque, bueno, Contursi lo que hacía era luego cobrar los derechos sobre eso que estaba grabando. Tampoco era un acto de fineza espiritual, pero bueno. Esto ocurre mucho en algunos otros temas de él, por ejemplo, donde uno se da cuenta que la métrica no está bien medida, ¿no? Eh, en algunos casos, en el barrio Caferata, por ejemplo, en Viejo Conventillo, uno va a ver que en esa letra no se sabe muy bien si encaja o no encaja exactamente, ¿no? Por ejemplo, aquel que bailaron un tango o bailando en un tango, dice, no se sabe muy bien. Los cantores acomodan la letra a su necesidad, pero quiero decir, eso es producto de la improvisación. Bueno, Contursi agrega todo eso y lo coloca en una letra. Le pone un título que se llama Percante que me amuraste lo mejor de mi vida y se lo lleva a Gardel. Gardel lo ve y le dice, es un fenómeno, pero no puedo ir con este título. No se puede llamar un tango Percante que me amuraste lo mejor de mi vida, aunque tenemos que tener en cuenta que la letrística tanguera, en términos generales, siempre pone algún verso o alguna palabra dentro de la propia estructura del cuerpo literario y allí coloca el título. Entonces a Gardel se le ocurre Mi noche triste, que es el último verso, Mi noche triste alumbrar. Este, y así queda estampado el primer gran tópico del tango. El tono es elegíaco y tiene que ver con un abandono, con una pérdida, con algo que se ha dejado de tener. Esto luego se irá repitiendo a medida que el tango vaya incorporando otros temas. Y la capacidad de todo este asunto devendrá del ingreso a la letrística del tango de una serie de letristas, algunos de ellos poetas también, que incorporarán otros elementos eh, de tono académico. Por ejemplo, en un tango que es horroroso en cuanto a su letra, no es una gran letra, se salva el pibe, el tango comienza con un quiasmo, ¿no? Que es un fenómeno de alta escuela literaria. Si se salva al pibe, si el pibe se salva. Ponemos en los dos extremos del verso el verbo salvar y en el medio pibe. Eso es un quiasmo, es una figura de la retórica latina, que era empleada por los retores latinos, es decir, este, es un, no es una adivinanza o un hallazgo, eso es, el letrista sabía de lo que estaba hablando, colocó eso porque le servía desde el punto de vista musical, es decir, la métrica de la música. Quiero decir, Contursi es una enorme puerta de vaivén por donde ingresan otra serie de cosas, ¿no? Y tiene aparte el respaldo del el protocantor de tango, porque Gardel no era un cantor de tango en el año 17, era un cantor de un dúo que se dedicaba a la canción criolla y grababa milongas, décimas, criollas, zambas, cuecas, grababa de un ámbito general. Y también por un fenómeno intuitivo, Gardel se da cuenta que allí hay una beta y canta un tango que a nuestros oídos hoy todavía suena demasiado andaluz, demasiado de zarzuela, y lo canta en un tono muy alto, tal suerte que es hasta difícil de entender. Nadie escucha la primera versión de Minuto Triste. Todo el mundo escucha la versión de los años 30, un Gardel cantando en un tono de barítono y que todo el mundo reconoce. Quiero decir, en el primer tópico, lo que el gran, enorme, brutal aporte de Contursi es fijar el canon. Los tangos tienen un nivel de intimidad, se habla de la intimidad física y de la intimidad espiritual del personaje que está cantando, del yo poético en este caso que está emitiendo la letra, y se hace en una escenografía que hasta ese momento no existía para la letrística, la escenografía de los barrios pobres, de la gente humilde. Bueno, todo eso lo mete Contursi de una manera yo creo que absolutamente intuitiva y y con una gran habilidad desde el punto de vista económico financiero. Le va a dar a él una gran habilidad. El segundo tango que canta Gardel de Contursi se llama De vuelta al Bulín, es ya una explotación de ese sentimiento. Por un lado la mina se fue, pero después la mina vuelve.
y canta esa versión. Es una versión donde incluso aparecen de una manera más notoria, Mina que arrepentida de tu juida, escribe, donde todavía el lenguaje de lo que deriva de la vieja estructura del lenguaje gauchesco, porque esto no tiene nada que ver con lo gauchesco, queda presente. Se cuenta el proceso a la inversa. Este, la mina se había ido y ahora retorna. Es decir, Contursi ya encontró la, la manera de empezar a hacer dinero con esto. Y no obstante, el tango tiene momentos muy buenos, como en casi todas las letras de Contursi. Este es yo creo que la primera parte que tenemos que tener en cuenta. Cuando el tango se moviliza demasiado hacia un extremo o hacia otro de este ambiente, cruje. O porque se pone demasiado solemne eh, e intelectual y comienza a meter elementos que son totalmente ajenos a la letrística, o porque se vuelve tonto y burlón y comienza a hacer una parodia de sí mismo. Hay un momento de enorme delicadeza y de enorme capacidad de los letristas para encajar el tango siempre en la medida de lo posible dentro de de estos parámetros. El tango es una estructura letrística que cuando no se mueve dentro de estos parámetros sufre muchísimo. Y es como una mala película de terror que a uno lo mueve a la risa. Se transforma en una de mueca de dolor y no en el dolor, ¿no? Podemos tener elementos sublimes. De alguna manera, el hijo de este abandono de Contursi es la maravillosa letra e interpretación de Gardel de en la parte fílmica de Sus ojos se cerraron. Eso es un hijo directo de Contursi. Y en el medio van a empezar a aparecer otros letristas que iremos viendo y que iremos analizando sus capacidades letrísticas. Pero recordemos en primera instancia que el tono es la elegía y la pérdida es el gran tema del tango en términos generales.